Oren conmigo. Amado Padre Celestial, hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en el segundo sermón de Pedro en el libro de los Hechos. Y ahí, en esta porción, vamos a descubrir de parte de Dios cómo este mensaje, similar al primero que dio el apóstol Pedro, con algunas distinciones. Encontramos que Pedro en su mensaje apeló a los escritos de la palabra, en especial en el primer mensaje mencionó pasajes de los Salmos y mencionó pasajes de la parte también más del Antiguo Testamento. Encontramos que en ese momento, en el primer mensaje, Pedro lo llama arrepentimiento también, y de 3,000 personas que están escuchando después del gran alboroto que se dio con la llegada del poder del Espíritu Santo, donde la gente empezó a hablar en diferentes lenguajes. Lo siguieron a través hacia el templo y de allí predicó Pedro y vinieron 3,000 al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado en nuestros días? Vamos a tratar un poquito con eso. En su segundo mensaje, y mi esposa esta mañana orando conmigo, ella decía, Señor, permita que como así más de 2,000 años sucedió en tu iglesia cuando inició, permita que continuemos nosotros recibiendo, movilizándonos por medio del poder del Espíritu Santo. Donde una iglesia se abre al movimiento del Espíritu Santo, suceden cosas sobrenaturales. A una iglesia o un individuo, por decir, que se abre al mover del Espíritu Santo, ese individuo será fortalecido, será edificado, transformado, consagrado y establecido en el Señor. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un club social, es todo lo que vamos a hacer. Pero necesitamos al Espíritu Santo y vamos a través de estas escrituras descubrir en el segundo mensaje del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón la importancia que se da, lo que les explica a esta audiencia. Imagínense con una audiencia que de nuevo la mayoría, todos judíos, para empezar. Todos habían estado, la gran mayoría habían estado también en el templo, por ahí unos 50 y algo días antes, cuando Jesús estuvo ahí en el templo, cuando entró a Jerusalén, cuando él predicó en esa área. Ellos sabían, conocían. Y Pedro enlaza y comienza su mensaje trayéndose al recordatorio de dónde comenzó la situación, de cómo entregaron al Mesías y cómo ellos prefirieron rechazar al Mesías y recibir en cambio que dan liberación a un ladrón, a un asesino llamado Barrabás. Jesús entendió el rechazo. Si tú has creído que has sido rechazado por algo, Jesús entendió el rechazo. Él fue rechazado. Entonces mirámonos aquí y vamos a empezar del versículo 11 en adelante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama
de Salomón. Vemos aquí de nuevo la importancia del ministerio. Les enseñé 7 claves en la semana pasada de lo que es un verdadero y sano ministerio. Les dije que lo primero es la oración. Donde hay oración, hay poder. Donde hay mucha oración, hay mucho poder. Donde hay poca oración, hay poco poder. Cuando invitamos a alguien reconocido, de renombre ya en términos cristianos, ustedes se pelean por el estacionamiento, se pelean por la silla del frente, se pelean por traer sus amigos. Cuando llamamos al ayuno, ustedes están M-I-A. No es mía. En inglés, missing in action la mayoría de ustedes. Pero es que, pastor, yo los sábados no puedo. Es un sábado al mes donde nos reunimos a orar, que trae tanta bendición, no solamente a los que venimos, sino a todos ustedes, porque oramos por todos ustedes. Les enseñé la importancia de la unidad. ¿Quién estaba ahí? Pedro y Juan juntos a la hora de la oración. Y Pedro y Juan llegaron a la hora de oración y les dije a usted la importancia de escuchar al Espíritu Santo. Iban ya con un objetivo, ya sabían que tenían que hacer, entrar al templo y orar, pero por el camino se encuentra a la entrada una persona que ha estado siempre, ha sido una institución, siempre estar pidiendo limosna, y Pedro le dijo: mire, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. Levántate en el nombre de Jesús y seas sano. Los predicadores de hoy, perdonen lo que voy a decir, pero es una realidad. Dicen así: sanidad no tenemos, pero pasen por la oficina porque oro y plata sí pueden recoger. Tenemos que volver a creer en milagros, prodigios, sanidades. Y la manera es cuando estamos en oración y estamos unánimes como iglesia. Aprendimos que el milagro se dio y la gente quería entender el por qué y el cómo sucedió esto. Y arrancamos. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí hay una ley divina, hermosa de parte de Dios, que explica Pedro. Él ve la oportunidad. La gente está ahí presente y él tiene la oportunidad de traer el evangelio, el mensaje. Y una cosa especial, un principio especial para todos los que servimos al Señor. Yo estoy terminando una obra que se va a presentar aquí para los niños, para Pascua. Benito el burro noble. Y ahí nos enseña algo, ¿no? Cuando el burro entró a Jerusalén, nadie lo había montado antes a ese burro. El único que lo montó fue ¿quién? Jesús. Y el burro estaría viendo a la gente tirando palmas y mantos y ramos. Y el burro, me imagino que sabía que eso no era para él, que era el que estaba en él que atraía esta atención. Nosotros tenemos que practicar la ideología del sentimiento del burro. No tenemos por qué jamás glorificarnos por nada de lo que hagamos para él. O buscar honra del hombre. Es que aquí no me quieren. Aquí esto no me honran. No me ponen atención. No. Usted necesita el Espíritu Santo. Una liberación. Usted es lo que necesita. Porque nosotros somos siervos del Señor. Y siempre hay que apuntar
la honra, toda la gloria es para Él. Ningún hombre se debe ganar la gloria de Dios. Hay un hombre que se llama San Jorge. Sí. Fue canonizado porque hizo milagros. San Jorge. En esta iglesia no ocurrió muchos milagros. Pero nunca voy a pedirle al Papa que me canonice. Porque ninguno de esos milagros ocurrió por mí. Todos los milagros que han ocurrido es por la gracia y el amor de Dios. Un principio divino que lo que tú haces para el Señor es para el Señor, no para los hombres. Yo reconozco gente aquí en esta iglesia que hacen las cosas para el Señor, porque si hubiera sido para mí, ya se hubieran ido. Porque lo hacen para el Señor. Y el que lo hace para el Señor, del Señor recibe bendición. El enfoque es Él. Ellos querían saber cómo ocurrió este milagro. Y aquí el Señor le está demostrando a través de su palabra cómo ocurrió este milagro. Les explica bien claro. No porque nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y empieza a explicar. Y lo lleva a la palabra. Todo siervo, sierva del Señor tiene que entender y saber de la palabra. Eso es por principio divino. Memorice versículos. Yo le pedí a los hombres que en los miércoles tienen una tarjetita de index para memorizar versículos. Y cada vez les vamos a memorizar versículos. Porque hay poder en memorizar versículos. Usted a veces puede estar en el carro y no puede tener la Biblia al lado, ni poder leerla porque se puede estrellar, pero sí la sabe en su corazón y la puede decir y honrar y glorificar el nombre del Señor a través de conocer las Sagradas Escrituras y declararlas al viento, y declarar la bendición de Dios que trae las Sagradas Escrituras. Una persona que es muy fanática del fútbol y de su selección de su país. Un día le dije, amado, ¿cómo va a estar el partido tal? Sí, el encuentro con fulano y tal. El arquero va a ser tanto, las defensas son estos, los delanteros, los mediocampistas son estos y estos. Qué bárbaro, sabía de todos. ¿Me puede dar por lo menos unos 3 apóstoles de Jesús? Ay, usted y sus chistes y sus bromas. La palabra de Dios. Guárdala. Apréndala. Descubra lo que dice de Él y la bendición que es para ti y sus promesas. Y aquí empieza Pedro. El Dios de Abraham lo regresa a algo que ellos van a entender en la Torá. Van a entender esto esta gente. Los conecta. Porque un buen predicador conecta a la audiencia conforme con lo que ellos conocen. Un maestro empieza una clase a dar lo que desconocen los alumnos, uniéndolos con lo que ya conocen. ¿Sí o no, docente? ¿Cierto? Es una estrategia de enseñanza. Así empieza Pedro. Los empieza a tocar a ellos con la palabra y con la historia del pueblo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Los regresó los días atrás recientes de lo que han hecho. Los une con Abraham y Jacob como pueblo escogido. Y ahora los llama a mirar lo que hicieron días atrás. Mas vosotros negasteis al santo. ¿Saben, amada iglesia, el por qué hoy en día
la gente sigue con sus tonteras y malas maneras de hacer. ¿Sabe por qué? Porque los pastores no quieren del púlpito predicar sobre el pecado y las consecuencias. No, queremos dar solamente mensajes que todo el mundo se sienta bien para que los diezmos y las ofrendas sigan condenando entrando. Hablar del pecado no es popular. Una ocasión entrevistaron a un predicador muy popular. Él dijo, no, yo no quiero hablar del pecado, porque eso hace daño a la gente y los hace sentir continuamente culpables. No quiero nombrar la iglesia, pero la gente que viene de paseo aquí, todos quieren ir a conocerla. Esa es la doctrina que se da allá. Y por eso estamos como estamos. Porque nadie está entendiendo lo grave que es el pecado. Es gravísimo. Y aquí le está hablando con esta gente, les da en su cara, le está diciendo lo que hicieron. Negasteis al santo, versículo 14, y al justo. Y pedisteis que os diese un homicidio. También ladrón, Barrabás. Es triste que te rechacen, pero liberen a alguien no digno de ser liberado. Imagínense lo que sintió Jesús. Y matasteis, mire, esta es la declaración más irónica que yo he visto en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Puede ser nomás en este capítulo, puede ser todo, pero es una declaración tan irónica. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Imagínense lo que hicimos nosotros, matar al autor de la vida. Nosotros tenemos un amigo judío de mucho tiempo con mi esposa. Y él de vez en cuando me invitaba a un Starbucks por allá en Galería a preguntarme sobre la fe cristiana, a preguntarme sobre la Trinidad. ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo la Trinidad? Cuénteme cómo eso, porque para mí eso es inconcebible como judío. Y un día le dijo a mi esposa, Olivia, yo sé que nosotros los judíos y ustedes los cristianos tienen algo contra nosotros porque nosotros matamos a Jesús. Y por eso ustedes a veces nos rechazan. Mi esposa le dijo, lo miró a los ojos y le dijo, estás equivocado. Todos nosotros, judíos o no judíos, matamos a Jesús. Porque el pecado en nosotros fue el que lo llevó a la cruz para liberarnos del pecado. ¿Cierto, amor? Me quedo. Yo leo la Torah, pero esta está muy sabia. Porque tiene el Espíritu Santo. Que fue justamente dos doctrinas que salieron, bueno, una doctrina que salió muy dañina, la doctrina del reemplazo, donde la iglesia dice que reemplazó al pueblo judío. Entonces, Hitler apoyó para eso, para matar 6 millones. Dios tiene un plan para los judíos. Y los judíos han dado un legado que ninguna otra nación nos dejó. Nos dejó el verbo, la palabra y el Salvador, el Redentor. Los escritores inspirados por el Espíritu Santo, todos son judíos, con tal de la excepción de Lucas, que escribe los Hechos, el Evangelio de los Hechos, porque él tenía conocimiento fuerte del griego y por eso sus escritos son tan apegados a la cultura griega. Pero el resto, todos judíos. Y por eso tenemos que bendecirlos y en octubre vamos a ir para Tierra Santa. Amén. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y matasteis al autor de la vida.
Imagínense esto tan extraordinario. Mataste al autor de la vida. Qué ironía. Matar al que da vida. A quien Dios ha resucitado a los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Aquí lo dice Pedro bien claro. Y Pablo escribe, sin ser testigo de ese momento, pero él escribe de lo que él aprendió y entendió de otros y las personas que él entrevistó. Pablo escribe que más de 500 personas lo vieron a Jesús. Por 40 días estuvo ahí en medio de todos. Aparecía y desaparecía. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le han confirmado su nombre y la fe es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hay que explicar, Pedro, bien claro que el milagro sucedió por medio del nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Yo tuve una ocasión, una experiencia muy especial. No quiero hablar de mí, pero quiero hablar de esa experiencia. Llegó una persona, una celebridad evangélica a Houston. En ese tiempo estaba donde está la iglesia de Lakewood. En ese tiempo había el estadio, era para los Rockets de Houston. Y llegó esta celebridad y venía a Houston y me invitaron a pastores y todo, y eran los 80s por ahí. Y yo fui con el gran deseo de que me ungieran, que me traspasaran el poder. Yo quería también ser torero. Bueno, creo que ya estoy hablando demasiado. No voy a dar más, no voy a dar más pistas. Pero estaba en medio de ese lugar y empezó mi corazón a contristarse. Porque lo que yo veía en televisión, muy diferente a lo que era la realidad. En el equipo de esa celebridad, ya tenían varias personas, yo diría unas 100 personas en el equipo, personas que habían traído ya y otros voluntarios. Y el tema era que ellos corrían, estaba la adoración y todo, corrían y miraban a las personas. Y miraban a alguien que estuviera llorando, tocado por el espíritu, le decían, ¿y tú de qué enfermedad tienes? ¿O qué tenías? ¿O qué no sé? No, es que tengo problemas con diabetes. Oh, sí, ¿y qué es tu problema? Ah, esto y lo otro. Y yo me estaba dando cuenta. Y empezaban, a la fila, a la fila. Claro, la persona en sus emociones estaba muy tocada en ese momento. Y toda persona que usa emociones para manipular no es de Dios. Eso no quiere decir que te puedes emocionar, obviamente, con la palabra no se emociona, porque es palabra viva. No es solamente letra, pero es palabra del Espíritu Santo que te da a ti fuerza y vida. Y los que estaban en silla de ruedas o con muletas o niños con problemas de incapacidad que tenían babitas saliendo de su boca, a esos no le ponían atención. No lo llamaban arriba. Solamente los que están emocionados y los subían. Y cuando pedían las ofrendas, obviamente, explicaban la importancia para los milagros que tenían que haber ofrendas. Para que ocurrieran milagros. Los milagros no se compran. Son dados de parte de Dios en su tiempo y como Él quiere darlos. Esa celebridad ha pedido perdón a Dios por todo eso. Ya más de anciano hoy. Todo ese show. Un púlpito, un grupo de alabanza. No puede hacer lujo el pastor, ni los predicadores, ni el que traiga un tema de llamar la atención a sí mismos. Eso no es digno de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Toda la atención tenemos que estar enfocados en Él y para Él.
Somos siervos inútiles. Estamos aquí por la gracia de Dios, por su merita misericordia. Dios quiere usar gente noble. Estamos hablando hoy en nuestra clase del Espíritu Santo. Hablamos de los dones del Espíritu Santo. Como Dios a cada uno reparte un don. Ningún pastor, ningún siervo o sierva de Dios puede monopolizar los dones del Espíritu, porque somos un cuerpo y todos lo necesitamos. Desde la persona que mueve las mesas, a la que predicó, a las que ministraron, a todos nos necesitamos. Amén. Todos tienen un don para compartir, para edificación y para llegar a un conocimiento más de Jesús y conocernos y parecernos más a Jesús. Por eso es tan necesario, iglesia, cuidarnos de eso. En Dallas había otra persona que en una ocasión ABC News se fue como a 5 ministerios con cámaras ocultas para descubrir si en verdad eran milagros lo que estaba pasando en esos lugares o no. Y había un televangelista muy reconocido en Dallas. Y él siempre decía, envíen sus ofrendas, vamos a orar por su milagro, les prometemos, envíen sus ofrendas y demás. Y entraron allí con cámaras escondidas al conteo de las ofrendas. Y esto es lo que descubrieron. Llegaban los bultos de sobres con cheques y peticiones. Sacaban ese cuchito que uno usa para abrir sobres, lo sacaban. Y tan pronto lo sacaban, ¿saben qué hacían con esos sobres? Sacaban los cheques para llevarlos al banco y los sobres para tirarlos a la basura. Nunca oraban por eso. Nunca oraban por eso. Y la gente seguía dando. Y se destapó todo ese lío. Ese hombre perdió su ministerio de inmediato porque descubrieron cuando entraron con las cámaras para dónde se iban los sobres que prometían que ellos oraban por milagros. Por eso Pedro en este mensaje es tan preciso, enfocado en el que verdad hace los milagros. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre, y la fe que es por el que ha dado a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, versículo 7, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí hay una aclaración de parte de Pedro para atraer de nuevo la audiencia a la redención. Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y hemos sido, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces, Pedro aquí les hace reconocer que aún por ignorancia hicieron eso. Dice la palabra bien claro, que por falta de conocimiento, lo dijo hoy Fernando, perece el pueblo de Dios. Y aquí les da a ellos este entendimiento para atraerlos y alcanzarlos. Porque como iglesia nosotros no estamos para ver bibliazos. Se nos olvida quién era, qué fichita éramos nosotros, no. Qué malandro éramos antes de Cristo, no. Y cuando vemos a alguien y lo miramos raro porque tiene un tatuaje, se peina diferente, tiene por un anillo metido entre la nariz o algo así, ya empezamos a juzgar. Y nos olvidamos que éramos nosotros, ¿no es cierto? Entonces Pedro aquí hace una declaración bien clara, que fue por ignorancia que hicieron lo que hicieron, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, que por la boca de todos sus profetas, nos regresa la palabra, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, tiempos de consuelo, dice otra versión. Dios quiere consolar su iglesia, pero el consuelo de tu situación, de lo que usted esté pasando en su vida, les doy aquí otro principio bíblico muy importante. Todo empieza y todo arranca con un paso de fe, que comenzando con el paso de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay restauración, no hay regeneración, no hay transformación.
el arrepentimiento es esencial para tu transformación en Cristo Jesús. Tratamos de dar el evangelio como si estuviéramos vendiendo secadoras, lavadoras, filtros de agua, paneles solares. Y queremos decirle al cliente, entre comillas, los beneficios que va a recibir. Si tú haces esto y esto, estos son tus beneficios. Claro que hay beneficios en el cristianismo, pero los beneficios solamente se reciben cuando decidimos arrepentirnos y descubrir que parte de los problemas somos nosotros mismos. No puede decir la pastora Ruth ayer y repetir el mismo mensaje que nos trajo Alex Campos. Mi esposa me estaba diciendo, me dice, repitió mucho de lo de Alex Campos. Es la voz del Espíritu Santo. Tu problema no es tu suegra, tu nuera, tu yerno, tu hijo, tu marido, tu esposa. Libramos una lucha, no contra sangre y carne. Pero también tenemos que reconocer dónde nosotros influenciamos en el problema que estamos teniendo. Estoy claro, esto es muy importante, no pierdan el hilo en esto. Porque algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos para recibir consuelo de parte de Dios. Dios, ayúdame porque se me fue mi marido. Se me fue, que vuelva. ¿Qué hiciste tú para patearlo? O si el opuesto, amor. Mi esposa no me quiere, Señor, ¿por qué no me quiere? ¿Qué hiciste tú para patearla a ella? Yo sé que estamos hablando de salvación, pero estamos también hablando de lo que es el tema del proceso de regeneración. Como creyentes, mucha gente piensa, ya es cristiano, mejor dicho, ya camina en agua. No. Ni siquiera puede beber agua porque se ahoga. Se ahoga, con un poquito de agua se ahoga, así que menos va a caminar en agua. Como la persona que dice, tengo un novio pastor que se lo quiero presentar. Y yo, qué lindo. ¿Es creyente? No, por el camino lo voy a convertir. ¿Y qué dice tu suegro? No lo conozco. No, sí. Yo conozco a tu suegro. Sí lo conoce, pastor, sí. Se llama Satanás. ¿Qué suegrito, no? Porque los hijos de Dios de la luz no tienen que ver con la oscuridad. Una verdadera conversación viene sincera porque usted se arrepintió. No porque tu mamá te lo dijo o porque quieres convertir a tu novio tan guapo. Ay, no. Toma tanto. Ay, pero he's so cute. Se le salen palabras bien feas de la boca. Ay, pero he's so cute. Y cuando se casan, 3 veces más de lo que hacía va a ser ahí en casa. Amada iglesia, el arrepentimiento es el paso vital al cambio, al consuelo de Dios y la transformación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Gente, pero yo tengo que arrepentirme. Yo soy buena gente, yo no tengo nada que arrepentirme. No, es que no es por lo que tú hayas hecho de bien. Porque todos venimos con el pecado. Y todos somos adictos al pecado.
hemos sido adictos al pecado. Y la única manera de salir de ese tema y de esa pesadez es con un arrepentimiento sincero, sincero. Y preguntar al Señor muchas veces cuando pasa por una prueba, Señor, ¿yo cómo he colaborado en esta prueba? Y el Señor te lo va a decir. Yo sé, yo lo he vivido. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Ya esto estaba dicho. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de lo que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido del tiempo antiguo. Lo lindo de Pedro en su mensaje es apelar a la palabra, y aquí está en él una exposición histórica, porque Moisés dijo a los padres, y eso está allí en lo que es el libro de Deuteronomio 18. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, apela a la palabra, apela a la palabra. Cuando han hablado también, han anunciado estos días, y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo para con vuestros padres, diciendo, Abraham, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso usted ore por los judíos. Usted no puede estar de acuerdo en este momento con lo que está pasando en Gaza, entiendo. Hay mucho derrame de sangre, hay mucha confusión ahí. Lo que pasó en octubre fue terrible. Yo no quiero hablar de política aquí en el púlpito. Yo quiero decirles que tenemos que amar y bendecir a los judíos y dejar que sea Dios el juez de ellos y no nosotros. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Viste? Se convierta de su maldad. Les voy a dar algo para que ustedes escriban rápido. Es algo muy esencial. ¿Cuánto les gusta ganar almas para Cristo? 3 personas. Algo que aprende toda persona. Yo tuve un curso una vez de evangelismo explosivo, muy antiguo, pero eso es tanta bendición. Yo sé que los jóvenes de la iglesia van a salir a tratar con la gente indigente, van a llevar comida y van a predicarles sobre el evangelio, algo muy lindo y todo. Pero toda persona cristiana que quiere compartir el evangelio, les voy a enseñar un camino sencillo, pero ustedes no se van a olvidar de esto nunca. El primer versículo que usted debe aprenderse para darle a conocer a otros a Jesús es Romanos 3:23. Escríbalo ahí. Romanos 3:23. Algunos de ustedes hasta lo han grabado en su corazón. Miren lo que dice Romanos 3:23. Dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Algunos? Por eso esos mensajes de que tú estás bien, estoy bien, reciba a Cristo y todo va a estar bien, no son doctrinalmente correctamente. Tiene que haber arrepentimiento. Después de eso vas a encontrar Romanos 5:8. Vamos en ese orden. Subrayalo en su Biblia, si tiene su Biblia imprenta, que están en tenerla. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después, otro que rima con 3:23 es 6:23.
Mira lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Y después, así como, para que no se olviden, así como hay 10 mandamientos, vamos a Romanos 10. Y en Romanos 10 nos dice 2 versículos poderosos. Y ya puede venir el pianista. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y todos podemos decir, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí el broche de oro, el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sencillo. Usted no tiene que decir a la persona, hey, Romanos 3:23. No, usted va diciendo, ¿sabe que todos somos destituidos de la gloria de Dios por el pecado? ¿En serio, comadre? ¿En serio? Sí, comadre. Y vas grabándote estos versículos. Sin decirle, mire, Romanos 3:23. Oye, yo fui muy amigo de un puertorriqueño muy lindo. Un tiempo tuvimos una corta y breve amistad, pero seguimos siendo amigos. Ricky, una persona muy especial. Y conocíamos a un predicador muy bueno que escribió un libro sobre, creo que algo de un cuchillo, algo así. ¿Se acuerdan de él? Él predicaba en las calles porque él era pandillero. Nicky Cruz. Nicky Cruz es la persona más chistosa que tú puedes encontrar. Y cuando él predicaba y nos íbamos a los hoteles y nos sentábamos a comer con él, era chiste tras chiste, broma tras broma. Y me contó una historia una vez de cómo la gente es tan religiosa. Dice, una vez estaba yo en una campaña y vino un joven, Nicky, con una vocecita así medio corta. Nicky, quiero que ore usted por mí. Entonces Nicky, ay, estoy tan cansado, ya terminé. Mejor tú oras por mí. Y ¿para qué le dije? ¿Para qué le dije? De pronto, ese Nicky empezó, en el nombre de Jesús me reciba. En este momento, el Espíritu me dice. Cuando usted comparta a Cristo, usted no tiene que hacer eso. Amén. Sí, usted es un púlpito ambulante, pero no tiene que hacer eso. Actúe normal. Toque a la gente con el amor de Cristo. Ámelos. Sea sensible a sus necesidades. Pero acuérdese de la palabra para ganárselos y que se arrepientan de su pecado. En esta tarde, esta mañana, quiero saber quién en esta mañana dice sí a Jesús. Si alguien esta mañana dice sí a Jesús, lo quiero invitar. Todo rostro agachado, todo cerrado. Alguien dice sí a Jesús, levante su mano.